Hola seres divinos, ¿cómo están? Mi amiga Pat de México me escribió esta mañana preguntándome si había algún mensaje para esta circunstancia que ha iniciado entre Ucrania, Rusia y el resto del mundo. He aquí el mensaje. Amados nuestros, lo que ha iniciado este 22 de febrero es el fin de los tiempos que habéis llamado oscuros. Los sucesos se alinearán en la luz, siguiéndolos a ustedes. Mantengan activos sus procesos conscientes. Cada uno solo debe ocuparse de su salvación, pues su salvación es la salvación de todos. Todos son uno. Este conflicto bélico pretende alejarlos de su propio proceso, llevando vuestro eje interior una vez más a lo externo, a ese mundo de cuya realidad deberían dudar. Al igual que aún la mayoría de ustedes no acepta lo que llaman curaciones milagrosas como lo que son un salto cuántico en la conciencia de quien lo experimenta. Igual, este conflicto que ha iniciado va a generar un salto cuántico de conciencia masiva. Continúen sus procesos de conexión con la gran conciencia que son. Ello lo es todo. A medida que avancen, más claro y pacífico se volverá, pues verán que ya no serán influenciados por los seres dimensionales que se han venido alimentando de ustedes. Ellos también, gracias a ustedes, tendrán la posibilidad de ascender. El miedo es su alimento. Comprendan que el ser que son no vibra en miedo ni duda, no vive en la polaridad. Estáis atrapados allí, pues esa voz en vuestra cabeza que los asusta, les advierte, esa voz siempre negativa que ustedes creen que es un pensamiento reflexivo y de responsabilidad, en realidad son esos otros seres dimensionales que están más desconectados que ustedes y su ignorancia es profunda. Conéctense, hagan el proceso, van a escuchar, a sentir la real voz de su conciencia, la voz que llaman intuición. Esa es vuestra voz, siempre con certezas, siempre con claridad y siempre con un profundo sentimiento de paz y aceptación. Hablen con nosotros, somos ustedes mismos en otras dimensiones. Comprendan que la conciencia es una. Arcángeles, ángeles, maestros, pleyadianos, arcturianos, ancestros, el nombre que cada uno de ustedes esté sintiendo. Somos conciencia, somos ustedes mismos, todos somos uno. A ese lugar avanza esta dimensión. Todos somos la misma y única conciencia vibrante y eterna. Confíen en la conciencia, todo sucede para vuestro bien. Los amamos y acompañamos siempre. Para comprender completamente los mensajes, a veces uno necesita escucharlo más de una vez y escucharlo con una mente abierta y dispuesto a comprender que si continuamos por los mismos senderos que hemos estado recorriendo hasta el día de hoy, el resultado ya lo conocemos. La salvación sucede cuando cada uno de nosotros somos conscientes, porque esa conciencia es mucho más contagiosa que las palabras. Si vos, si yo, si cada uno de los que escuchamos este mensaje lo ponemos en práctica y continuamos profundizando nuestro estado consciente, al igual que la curación milagrosa, en solo un instante, todo este mundo se convertirá en un mundo de amor y de paz. Te invito a que por favor difundas este mensaje, a que te pongas en marcha por la verdadera ascensión, que nada tiene que ver con dejar a gente atrás y mucho tiene que ver con comprender
que donde va uno, vamos todos, y no es un eslogan político, es conciencia. Todos somos la misma conciencia. Así que vayamos juntos a ese lugar en donde incluso estos seres interdimensionales que se han estado alimentando de nosotros, pueden ellos también disfrutar de la paz. Confío en vos, confío en mí, confío en la humanidad, confío en la conciencia y sé que estamos en el mejor de los momentos, el momento en donde la realización está sucediendo. Que estés muy bien.